No olvides suscribirte al canal y recibir notificación de nuevo capítulo para que estés al tanto de todos los casos. A propósito del reciente lanzamiento en Netflix de la vida y no loable obra de Jeffrey Dahmer, a cargo de Ryan Murphy y encarnado por la estrella en ascenso Evan Peters, Historias de Luna, en plena temporada de Halloween, propone una antología escalofriante de los asesinos en serie más siniestros. Este capítulo es en honor a ustedes, los primeros 1000 suscriptores más que han hecho que podamos ser una comunidad de lunáticos interesados en temas de crimen y misterios alrededor del mundo. Investigaciones de calidad, con entrevistas, archivos, testigos y soportes audiovisuales hacen que día a día sigamos creciendo, sin olvidar a los protagonistas de estos hechos. ¿Qué tal, lunáticos? Bienvenidos a un nuevo caso para no dormir en Historias de Luna. De Jeffrey Dahmer a la antología más funesta de asesinos en serie. Jeffrey Lionel Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer murió a los 34 años, pero en 16 de ellos fue el causante de desapariciones, violaciones, asesinatos, descuartizamientos y necrofilia en varias de sus víctimas. Dahmer nació y creció en una familia norteamericana de clase media y nunca fue un niño abusado. Solo experimentó durante su adolescencia la separación de sus padres, siendo este el punto en que la soledad y la permisividad irrumpieron en su vida, tras quedar a la deriva en casa y sin supervisión. El primer asesinato lo cometió en contra de Stephen Hicks, un joven de 19 años quien realizaba autostop para llegar a un concierto junto a sus amigos. Jeff solo deseaba pasar tiempo con aquel chico y le propuso ir a su casa por cervezas y algo de hierba antes del concierto. Pero esto se convirtió en una tragedia, en donde Hicks, al rechazar románticamente a Jeff, fue golpeado en la cabeza con una mancuerna y luego asfixiado. Lo que siguió con su cuerpo sería la iniciación para Dahmer de un rito maníaco y contra natura, que sería su modus operandi en cada crimen. Al día siguiente lo descuartizó con un cuchillo eléctrico de cocina. Con las vísceras y cabeza del joven realizó necrofilia y posteriormente decidió llevarlo en auto hasta un basurero cercano para deshacerse del cuerpo. Pero la interceptación de unos policías por exceso de velocidad lo hicieron cambiar de plan. Así que decidió enterrarlo en una tubería de desagüe en el sótano de su casa y taparlo con tierra. 2 años después del hecho, regresó a casa, desenterró los restos de Stephen Hicks y procedió a quemarlos, macerarlos y esparcir los restos por los alrededores de la propiedad Dahmer. Solo por su testimonio se supo de este crimen, ya que los restos del joven fueron difíciles de identificar. Y sí, la policía nunca bajó del vehículo a Jeff, tampoco revisó las bolsas de basura y mucho menos lo arrestó, lo que prolongó su sádico proceder en 16 hombres más. La mayoría de sus víctimas las conoció en bares gays de Milwaukee y luego de persuadirlos para que se tomaran unas fotos por unos cuantos dólares, los llevaba hasta su apartamento ubicado en Oxford Apartments y allí, tras drogarlos con somníferos, los estrangulaba en la mayoría de los casos o los degollaba. Dahmer conservaba ciertos cuerpos en su cama para dormir con ellos durante algunos días, y en cuanto estos comenzaban a descomponerse, procedía a desmembrarlos, guardar sus cráneos y carne de las víctimas en el congelador para luego hacer preparaciones y él mismo comerlas, realizar actos sexuales con sus genitales e incluso disolver los cadáveres en ácido. El mismo Jeffrey aceptó que con algunos hombres simuló juegos científicos, en donde trepanó sus cráneos para luego perfundir sus cerebros con ácido clorhídrico o agua hirviendo. Todo esto para crear un zombi que pudiera controlar.
Su apartamento era la guarida de un monstruo, y Jeffrey Dahmer pudo haber sido detenido mucho antes por las autoridades si las continuas llamadas de su vecina Glenda Cleveland hubiesen sido atendidas con eficacia. Stephen Tuomi, 26 años, fue asesinado a golpes por Jeff en la habitación del Hotel Ambassador. Lo sacó en una maleta y llevó al sótano de su abuela, donde lo desmembró. Nunca se encontró su cadáver. James Dockstader, 14 años. Richard Guerrero, 22 años. Disolvió sus restos en ácido y conservó su cráneo. Anthony Sears, 24 años. Conservó sus genitales en el refrigerador. Kayson Saint-Deinsanfon, de 13 años de edad, fue agredido sexualmente por Dahmer, pero logró escapar y por ello fue llevado a prisión durante un año. Raymond Smith, trabajador sexual que fue seducido y llevado hasta el apartamento de Jeff. Edward Smith, 27 años, intentó ser amigo de Jeff, pero este lo asesinó y disolvió su cuerpo en ácido. Ernest Miller, 22 años, era bailarín y con él cometió canibalismo y guardó su esqueleto completo. David Thomas no era el tipo que a Dahmer le atraía, pero con él tomó fotos Polaroid del proceso de muerte y desmembramiento. Curtis Strother, de 17 años, padeció los mismos horrores de sus antecesores. Errol Lindsay fue uno de sus experimentos y le inyectó ácido en el cerebro. Anthony Hughes era sordomudo y convivió con su cuerpo por varios días. Conerak Saint-Deinsanfon, hermano de Kayson, tenía 14 años cuando Dahmer le perforó un agujero en su cráneo y le inyectó ácido clorhídrico. Matt Turner, 20 años, lo conoció en la parada del autobús y procedió con él igualmente que con sus otras víctimas. Jeremiah Weinberg lo conoció en Chicago y lo convenció de pasar el fin de semana con él en Milwaukee. Fue perfundido con agua hirviendo en su cerebro. Su muerte fue con los ojos abiertos, por lo que Dahmer lo catalogó como excepcional. Oliver Lacey, 24 años, tuvo relaciones con Jeff primero y luego fue drogado y destazado. Joseph Bradhoft buscaba trabajo y fue interceptado por Dahmer para recibir dinero a cambio de fotos. Tenía 3 hijos y estaba en Milwaukee en busca de oportunidades para su familia. Tracy Edwards logró escapar de las garras de Dahmer y al dar alerta a las autoridades, finalmente fue detenido en 1991. Aunque se le diagnosticó trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotópico de la personalidad y trastorno psicótico, se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Murió en la cárcel de Columbia, donde pagaba 15 cadenas perpetuas. Fue a manos de otro recluso, Christopher Scarver, cuando estaba realizando trabajos de limpieza, quien le propinó golpes en la cabeza con una mancuerna de gimnasio. Dahmer no logró llegar al hospital por la gravedad de las heridas. Luis Alfredo Garavito, la bestia. Es quizá uno de los asesinos seriales y pederastas más prolíficos de Colombia. Abusó y cegó la vida de 140 niños, pero se presume que llegaron a ser 200. Nació en 1957 en Génova, Quindío, en medio de una vida familiar atribulada. Según su testimonio y el trabajo en conjunto con la fiscalía y psiquiatras expertos en el tema, se conoce que Garavito fue abusado por su padre y amigos de él, quienes crearon una grieta en su vida, que luego él reproduciría con infamias en contra de menores de edad a lo largo de su vida. A los 15 años fue expulsado de su casa, ya que fue encontrado intentando abusar de un menor de 5 años. A los 23 años y fuera de su casa materna, Luis Alfredo comenzó a trabajar en varias labores, pero sin mucho éxito, ya que su alcoholismo, depresión y continuas disputas con sus compañeros de trabajo siempre lo llevaban a fracasar. Sostenía una relación con una mujer llamada Claudia, pero era solo una fachada, ya que pagaba por sexo a menores de edad en Armenia. Sin embargo, no solo el placer carnal lo satisfacía, era una etapa en la que sintió que debía hacer daño para llegar al éxtasis. Así que comenzó su racha de violaciones a pequeños indefensos en la zona de Quimbaya, Quindío, a quienes también torturaba. Su deseo por los hombres, especialmente por los menores de edad, era cada día más irrefrenable, y en 1992 cometió su primer crimen. Fue en Jamundí, Valle del Cauca.
Abusó de un menor a quien finalmente le cegó la vida con una cuchilla que llevaba con él. Por años, Garavito delinquió de la manera más brutal y las decenas, centenas de cuerpos hallados tenían cada vez signos de tortura más violentas. Fue hasta el 22 de abril de 1999 que fue capturado en zona rural de Villavicencio, Meta. Un indigente fue quien dio aviso a las autoridades y frustró el abuso a un menor de edad. Ese mismo año, y tras investigaciones de la Fiscalía, se relacionó cientos de crímenes en diferentes partes del país. Y finalmente, Garavito confesó 140 de esos asesinatos. Se han probado a la fecha 186 crímenes y 200 violaciones en total. Fue condenado a 163 años, pero en Colombia aún no se aprueba la cadena perpetua, por lo que la pena fue conmutada a 40 años, y de esos ya han pasado 20. Y por colaboración a la justicia en la ubicación de otros cuerpos en 2006, recibió una reducción de condena, por lo cual solo pagará 24 años, lo que quiere decir que en el 2025 Garavito estaría libre de la cárcel de la Tramacúa en Valledupar, donde paga dicha condena actualmente en el área de reos más peligrosos. Robert Payton, el descuartizador de Vancouver. Es señalado como el mayor asesino en serie de Canadá y es conocido como el criador de cerdos. Al parecer asesinó a 60 mujeres, pero él solo confesó 6 de esas muertes. Actualmente paga cadena perpetua. Se le conocía cariñosamente como Willy. Nació en 1949 en Port Coquitlam, en la Columbia Británica, a unos 30 kilómetros al este de Vancouver. Procedía de una familia de granjeros que se enfocó en la cría de cerdos. Sin embargo, el negocio familiar tras la muerte de su abusivo padre fue atendido por Robert, ya que sus hermanos Leonard y Luis se desentendieron por completo. El terreno de más de 6.000 metros cuadrados de los Payton no solo era una granja, se convirtió en un cementerio de carros, chatarra y en un espacio para la realización de fiestas rave, en donde el alcohol, las drogas y la participación de trabajadoras sexuales era parte del negocio. Se llegó a realizar fiestas clandestinas con cerca de 2.000 personas. Vecinos y amigos del granjero Payton nunca sospecharon de su faceta criminal y lo veían como un tipo amable, educado y muy tranquilo. De 1978 a 2002, Robert se centró en conseguir sus víctimas en el Downtown Eastside, conocido como el Barrio Rojo de Vancouver, ya que allí se concentraban prostitutas y adictas que aceptaban pasar el rato con él a cambio de unos cuantos dólares. Su rito iniciaba con agresiones sexuales violentas y tortura, para finalizar estrangulándolas, apuñalándolas o disparándoles en la cabeza. Para no dejar rastro de estos crímenes, Payton procedía a descuartizar a las víctimas y procesarlas en un picador de carne. Con el resultado de este proceso, alimentaba a los cerdos de su granja. Por años se denunció la desaparición de una gran cantidad de mujeres, pero sin resultado alguno, debido al prejuicio hacia dichas mujeres. Y es que una de las sobrevivientes logró escapar de la granja para denunciar a Payton, pero por los antecedentes de adicción de la mujer, los cargos fueron desestimados por la policía. Fue un grupo de aborígenes de Alberta, Canadá, quienes se dispusieron a esclarecer estas desapariciones. A partir de 1998 se dio inicio a la investigación, pero se prolongó varios años debido a la falta de pruebas y poca colaboración de los proxenetas de la zona. Así que esto le proporcionó a Payton más espacio para seguir delinquiendo. Pero en febrero de 2002 se emitió una orden de registro al domicilio de Payton por tenencia ilícita de armas. Una cosa llevó a otra durante este procedimiento. Se hallaron pertenencias de una de las mujeres denunciadas, lo que permitió detenerlo por la desaparición de Serena Abotsway y Mona Wilson. Con arqueólogos especializados, las autoridades inspeccionaron la granja en su totalidad, y los macabros hallazgos dejaron al descubierto la terrible y oscura vida de Robert Payton. Cabezas, manos, mandíbulas y pies, entre otros artículos, fueron las pruebas de las atrocidades por las que pasaron al menos 60 mujeres, pero de las que solo se recaudaron pruebas de 6 de ellas. Solo hasta el 2007 fue encontrado culpable por el asesinato en segundo grado de las 6 mujeres, lo que significa en Canadá cadena perpetua sin derecho a libertad condicional antes de los 25 años. Elizabeth Bathory,
La condesa sangrienta. ¿Mito o realidad? La cifra alucinante que rodea la vida de la condesa Bathory hoy por hoy sigue siendo materia de investigación por parte de historiadores y seguidores de esta aberrante historia. Nació en 1560 en medio de una familia de abolengo de Europa del Este y tuvo una infancia tranquila sin mayores sucesos. A la edad de 10 años fue ofrecida en matrimonio a la familia Nadasdy, de mayor estatus y riqueza, por lo que se trasladó de inmediato al castillo de Sarbar junto a su nueva familia, en donde además tuvo que hacerse cargo de las haciendas de los Nadasdy, mientras su futuro esposo se formaba militarmente. A los 15 años finalmente contrajo nupcias con Ferenc, quien le entregó las llaves de su castillo en Sisad. Por ese entonces Ferenc debía enfrentar a los otomanos en campo de batalla, por lo que Bathory seguía al mando de los negocios, pero no todo era lo que parecía. La pareja, además de amasar una gran fortuna, compartía otros hobbies que los unía cada vez más, como tener continuamente amantes, vivir de excesos, ser seguidores del satanismo y ser inclementemente crueles con la servidumbre. Pero a la edad de 49 años, Ferenc falleció y con ello surgió en la condesa el miedo a envejecer. Por tanto, se rodeó de un grupo de personas de gran confianza para comenzar todo un rito sangriento alrededor de la belleza. Fue Dárbula, su bruja consejera de confianza, quien le comentó acerca de los rituales de magia roja que consistían en tomar baños de sangre virginal para mantener su juventud. A partir de ese momento, su escalada de violencia contra jóvenes mujeres no paró. Así que su grupo de confianza se vio obligado a raptar menores de edad para cumplir con los deseos de la condesa, de sacrificarlas y tomar su sangre. Pero como todo acto de demencia, esto no paró allí. Su compulsión ahora era incluir en el ritual la tortura, lo que incluía ablación de los genitales, morder partes del cuerpo de la víctima para obtener su sangre y quemarlas con hierro caliente. Pero los problemas surgieron para ella cuando los cuerpos se abarrotaron en el castillo y ya no había lugar para un cadáver más. Así que decidieron llevarlos a campos cercanos a la ciudad, pero así como morían, también las mujeres escaseaban en la ciudad, lo que parecía aún más terrible para la comunidad, ya que todas aquellas que salieron para el castillo nunca regresaron. Por pedido de Bathory y para ganar de nuevo la confianza entre las menores de edad, creó un internado para formar a las futuras doncellas, pero cada tercer día moría una, y eso fue el principio de su fin. Una doncella logró escapar de sus garras y relató los atroces hechos. En este punto las autoridades de oídos sordos debieron actuar. El conde Jorge Turson realizó la investigación y al allanar el castillo, su repulsivo olor a carne y sangre lo llevó a encontrarse con escenas extraídas de los más oscuros cuentos de terror. Jóvenes agonizando en el piso tras las torturas, cadáveres desmembrados. La condesa y su séquito fueron capturados. La bruja murió en la hoguera y sus más cercanos servidores fueron decapitados. Bathory nunca más vio la luz del sol. Murió abandonada en su propio castillo, encerrada en un cuarto en donde pasó sus últimos 3 años. Luego de eso, su cadáver no pudo ser enterrado en pueblos contiguos al castillo y finalizó en la cripta de su propia familia, fuera de la ciudad. Yang Xinhai, el monstruo asesino. Confesó haber cometido 65 asesinatos y 23 violaciones a jóvenes mujeres entre 1999 a 2003. Xinhai nació en 1968 en Sumaidian, provincia china de Henan. Aunque provenía de una familia humilde, tuvo todo para culminar sus estudios. Sin embargo, a la edad de 17 años abandonó la escuela y su hogar materno debido a las constantes penurias que padecía por la escasez de alimento y oportunidades. Decidió viajar y trabajar en cada provincia a la que llegaba. Sin embargo, no era muy constante por su irresponsabilidad y continuas pérdidas de objetos valiosos en las casas donde trabajaba, ya fuera como albañil o jardinero. De allí escaló a robar casas, por lo que fue detenido y sentenciado a 3 años de trabajos forzados, lo que profundizó su resentimiento. Su libertad no fue total, ya que en 1996 fue encontrado intentando violar a una menor de edad y llevado a la prisión por 3 años más. Tras su segunda salida de la penitenciaría, entabló una relación con una mujer que prontamente lo abandonó por su historial criminal, lo que lo llevó de lleno a delinquir
sin ningún tipo de piedad. Dentro de sus más atroces crímenes está el asesinato de un granjero y su pequeña hija de 6 años y el posterior abuso a su esposa embarazada. Ella más tarde testificó contra él gracias a que la dejó viva. De igual manera, perpetró en el 2002 una horrenda masacre en contra de una familia granjera de 4 personas. Padre, madre, hija y abuela vivieron las horas más largas de sus vidas, las cuales culminaron con su muerte. La abuela fue encontrada agonizante por su esposo, quien la noche anterior resolvió quedarse en la casa a la que se trasladarían en unos días. La adulta mayor murió después en el hospital por la gravedad de las heridas. Luego de un año, noviembre de 2003, Shin Hai fue finalmente arrestado durante un operativo en un centro nocturno de Kangyoi, Hebei. Luego de horas de interrogatorio, Shin Hai confesó 65 asesinatos y 23 violaciones, además de múltiples ataques. 49 de los crímenes y 17 de los abusos sexuales los cometió en Henan, mientras 8 muertes y 3 ultrajes los efectuó en Hebei, 2 asesinatos y 2 ataques sexuales en Anhui y otros 2 homicidios y un abuso sexual en Shandong. Tras ser juzgado se le sentenció a pena capital y el 14 de febrero de 2004 fue ultimado con un tiro en la nuca. Una muerte aparentemente tranquila en comparación a las atrocidades que él cometió. Hasta acá un nuevo capítulo en Historias de Luna, con los casos que han estado por décadas en el ojo público. Mentes perversas que han conseguido perturbar no solo a las comunidades a las que afectaron, sino al mundo entero. Una antología funesta que deseamos hubiese sido solo parte de la imaginación. No olvides suscribirte al canal, activar la campana para recibir notificación de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales que están linkeadas en la caja de descripción. Si quieres compartir tu historia o caso, solicitar investigaciones o enviar un saludo, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico.